La semana pasada, en la Comisión de Salud y Asistencia Social de la Cámara de Representantes, se aprobó un proyecto de ley de cuidados paliativos presentado por diputadas y diputados del Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Independiente, que declara derecho universal de todas las personas, sin excepción, el recibir las prestaciones en la materia. Esta aprobación dejó por el camino un proyecto de ley impulsado por el nacionalista Rodrigo Goñi, también diputado, del que se tomaron algunos tramos y se sustituyeron o eliminaron otros. Sobre esto hablaremos hoy, aquí, en Otro Orden. Gracias por estar, buenas noches. Dos presencias en piso hoy para hablar de este tema. En el segundo bloque, la diputada del Frente Amplio, sector Participar, Articular, Redoblar, PAR, Cristina Lustenberg. Y en este primer bloque hablaremos con Rita Rufo, que es presidenta de la Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos. Y aparte, durante esta primera entrevista habrá otra visión desde fuera de estudios, pero que también hace a esta discusión o a esta temática. En primer lugar, saludamos a Rita Rufo. Gracias, doctora, por estar en TV Ciudad. Buenas noches, gracias por invitarme. ¿Con qué sensación se quedó la Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos de este proyecto de ley? Todavía en una etapa muy inicial o relativamente inicial en el trámite parlamentario, que fue aprobado en Comisión de Salud y Asistencia Social de la Cámara de Representantes, lo que quiere decir que aún está previsto que pase al plenario en ese ámbito. Bueno, nosotros hace prácticamente más de un año que estamos con un proyecto de ley presentado y obvio se presenta que viene a ser consecuencia del otro, o sea, no es que haya nada extraño, solo que se sacaron algunos capítulos, digamos, que tal vez muchos puedan quedarse para una reglamentación posterior, pero el temor de la sociedad es que la filosofía, que el espíritu de la ley pueda no quedar del todo clara. Por eso es que esperamos que aún se pueda mantener ese tipo de capítulo. ¿A qué se refiere o cuáles son los capítulos que, según la postura de la sociedad, fueron quitados, que sería preferible que estuvieran? Bueno, el principal, digamos, no para ir a los detalles, sino el principal sería el capítulo final de vida. Es un capítulo que nosotros lo pensamos mucho y lo pusimos para dejar bien claro que los cuidados paliativos no hacen eutanasia, no para entrar en debate con la eutanasia, sino porque los cuidados paliativos tienen sus principios, es como la especialización, ¿verdad?, sobre un área de una enfermedad que amenaza la vida de cualquier edad. Entonces, cuando uno se especializa en eso, tiene que tener ciertos parámetros, digamos, y principios. La Organización Mundial de la Salud estableció los principios de los cuidados paliativos, que se mantienen al día de hoy, y que nosotros quisimos como aclarar eso, de verdad, y nos parece que al sacarlo del todo, pensamos que se puede resumir, pero al sacarlo del todo creemos que se puede perder un poco el espíritu de la ley. Ahora, ese artículo vinculado al final de vida que de alguna manera delimitaba, según le entendí, con claridad la definición de cuidados paliativos y la diferenciaba de, por ejemplo, el concepto de eutanasia. Era un capítulo, a ver si encuentro la palabra, estrictamente declarativo, conceptual, o incluía disposiciones concretas que al eliminarse no se cumplirán en caso de que esto sea ley. Simplemente yo creo que a veces hay que poner en común ciertos conocimientos para dejar transparente el accionar de una profesión. Los cuidados paliativos hoy por hoy son una profesión, son una especialización de la medicina, y lo que nosotros quisimos fue dejar claro, porque nos topamos con muchas personas que nos decían no, pero la sedación mata. Y esto es un error conceptual, y por eso hay personas que dicen por ahí que se comete eutanasia, y no es así. Usted está diferenciando sedación de lo que sería la eutanasia. Exacto. Entonces nosotros queríamos que eso quedara bien claro, expresado. Claro, obviamente que la especialización tiene todo
un capítulo de cómo hacerlo correctamente, éticamente correcto, ¿verdad? A los cuales todos los que se especializan en cuidados paliativos y los que trabajan con pacientes terminales bajo la ayuda de los cuidados paliativos, porque hay que trabajar en red para poder alcanzar a todos los domicilios. Todavía hoy no se llega, o sea, hay una desigualdad. Hemos crecido muchísimo en cuanto a número de equipos, pero todavía nos falta en igualdad de accesos y en la continuidad y tal vez en algunas áreas también en la calidad. Ya volveremos sobre el final de este diálogo a digamos, incorporar a este tema, cuidados paliativos, este proyecto de ley, la discusión, la frontera, el límite, la diferencia con ese concepto de eutanasia, porque hay otro proyecto de ley que está más atrasado en el tratamiento parlamentario, presentado por el diputado colorado Pepe Pasquet, que va en ese sentido, ¿no? De eutanasia y suicidio médicamente asistido. Ya volveremos a eso al final. Ahora, volviendo a la situación concretamente de los cuidados paliativos, ¿no? Los cuidados paliativos ya están, ya no solo existen, sino que están respaldados, su aplicación está respaldada por la vigente Ley de Derechos de las y los Usuarios que obliga a los prestadores de salud a brindarlos. ¿Qué cambios concretos puede generar este proyecto aprobado, que en el primer artículo declara la universalización de estos servicios, con respecto a lo que hoy puede ocurrir en función de la norma que está vigente? Sí, la ley 18.335 establece que dentro de los derechos de la persona, ¿verdad?, están los cuidados paliativos, de acuerdo a la definición que el Ministerio de Salud Pública defina. El tema que una cosa es reconocerlo, otra cosa es garantizarlo, lograr que llegue a todos. Realmente no alcanza con decir es un derecho. Hay muchas cosas que no se harían si alcanzara con decir es un derecho, ¿no? Por algo hay muchos derechos que se defienden a diario y hay Día Internacional de casi todos los derechos para recordarlos, para sensibilizar. Y bueno, nosotros creemos que tenemos que sensibilizar en este respecto. Y como toda ley es una ética de mínimos acuerdos, o sea, techo para hacer lo mejor siempre hay. Lo que nosotros establecemos un acuerdo sobre la igualdad de acceso, porque en todo sentido, no solo acceso a los tratamientos paliativos, sino también que la persona que está en cuidados paliativos no sea estigmatizada y reciba los tratamientos curativos que correspondan al estadio de su enfermedad, a la etapa de su enfermedad, porque muchas veces hay como estos mitos que estar en paliativos es porque se va a morir y no hay otras. Y hay cosas posibles que pueden convivir con los cuidados paliativos. De hecho, la Organización Mundial de la Salud cada vez más propone, y en el cáncer ya lo ha pedido, que se empiece a trabajar desde el diagnóstico de la enfermedad, porque la enfermedad amenazante de la vida está presente. Me quedé pensando en la mirada concreta a este proyecto de ley de cuidados paliativos, más allá de la discrepancia con respecto a la exclusión en lo que se aprobó en comisión del capítulo vinculado al final de la vida. ¿Usted entiende que para dar ese salto de pasar de lo declarativo a efectivamente asegurar las prestaciones, este proyecto que se aprobó es efectivo, que efectivamente puede generar ese salto? Yo creo que sí, creo que, digamos, se mantiene, digamos, la esencia de lo propuesto, con esa importancia que para nosotros es importante, porque el final de la vida es un gran capítulo dentro de los cuidados paliativos, ¿verdad? Y nos preocupa que aún hoy una persona esté hospitalizada y tenga cuidados paliativos, pero vaya a su casa porque es su deseo y la pase muy mal porque no llega un equipo de cuidados paliativos ahí. Entonces, creo que necesitamos la ley y creemos que sí se respeta básicamente lo propuesto, porque ya digo, hay muchas cosas que pueden ir en la reglamentación, pero nosotros hacíamos hincapié en este gran capítulo de los cuidados paliativos, ¿no? El diputado nacionalista Rodrigo Goñi, que no integra la comisión, pero que trabajó en la redacción del proyecto presentado inicialmente, que finalmente no se aprobó así, se tomó algún fragmento, se modificó, en fin, se conformó una mayoría distinta y la bancada nacionalista, también la de Cabildo Abierto en la comisión, quedaron en minoría.
declaró, luego de este resultado de la votación en comisión, que de alguna manera habían existido presiones de intereses vinculados a la salud en, bueno, recortar el acceso, ¿no? O el momento de acceso a los cuidados paliativos, poniendo ahí arriba de la mesa la variable de los costos que para el sistema de salud eso significa. Hay allí efectivamente un elemento a cuidar, esto de que las instituciones estén obligadas, producto de algún tipo de reparo, para hacerlo desde los momentos en los que los cuidados podrían aplicarse. Lo que pasa que los cuidados paliativos de calidad en general es justamente el beneficio, que obviamente es para el paciente y para la familia, pero tiene un beneficio para la institución, que es el hacer las cosas de forma proporcionada al estado de la enfermedad, a la etapa de la enfermedad. Y al no hacer cosas desproporcionadas, se ahorran indirectamente, además acorta los periodos de internación, digamos, capaz que inicialmente puede tener que invertir en cuidados paliativos, pero si eso se hace bien, los cuidados paliativos se cubren solos. Y de hecho, en el interior, por ejemplo, hay cuidados paliativos pediátricos que se complementan distintas instituciones, porque obviamente el número de pacientes tal vez no dé para que cada institución tenga un equipo completo de cuidados paliativos, y se complementan, o sea que eso es posible, o sea, hay muchas maneras de llegar a hacerlo bien, el tema es llegar a todos con buena calidad. Entonces, no sé, cuando dicen que son más costosos, no sé en qué están pensando realmente. Nosotros no lo vemos de esa manera, le hemos dicho más de una vez que hay estudios que comprueban esto que estamos diciendo, internacionales y nacionales, y bueno, nosotros no pensamos que ese sea un inconveniente para que esto llegue a todos los hogares. En uno de los artículos del proyecto aprobado en comisión, lógicamente se habla de, bueno, de la necesidad o lo que será una obligación, de alguna manera, habrá que ver cuando se reglamente la norma, cuando sea ley, si es que es ley, de que las instituciones tengan equipos de trabajo capacitados justamente en cuidados paliativos, ¿no? Allí empiezan a surgir otras preguntas. En primer lugar, ¿hay suficiente personal hoy capacitado para abastecer esa demanda, digamos, o satisfacer, quiero decir, esa demanda? ¿Hace falta preparar más gente? ¿Cómo está Uruguay en ese sentido? Bueno, yo creo que estamos bastante bien, hay mucha gente capacitada porque los profesionales dentro de los cuidados paliativos se formó en lugares muy reconocidos, tanto nacionales como internacionales. Entonces, recientemente el Ministerio hizo un gran reconocimiento de alrededor de 34 equipos y 200 personas especializadas. O sea que está a la vista qué personal hay. El tema es cómo distribuirnos y cómo progresar para llegar a todos. ¿Y esa distribución de qué depende? Supongo que hay una etapa de planificación pendiente. ¿Cómo, según la sociedad, debería procederse al respecto? Bueno, yo creo que eso implica hablar con los diferentes actores, y porque no es lo mismo el interior que Montevideo, hay mucha concentración en Montevideo y tal vez menos en el interior. Capaz que para el interior la complementariedad es una gran solución, que varias instituciones se unan, tanto públicas como privadas, como ha pasado. En San José también hay otro equipo de adultos que está trabajando hace muchos años de esa forma. Y se logran buenos equipos y digamos que todas las instituciones contribuyen a formar ese equipo. Y yo creo que es una vía posible para casi todo el interior. Pero hay que hablar o sea, la realidad, conocer la realidad de cada lugar es muy importante. En otros lugares habrá que trabajar en red, capacitar capaz que a los que pueden llegar al domicilio, y tener un referente departamental que pueda conocer bien a los pacientes, ¿no? Al comienzo de la entrevista, hace unas respuestas atrás, usted mencionó algo vinculado con la eutanasia, las diferencias entre una cosa y la otra, y quedamos en volver a abordarlo sobre el cierre. Vamos a abordarlo presentando un testimonio de Florencia Salgueiro, que es activista del colectivo Empatía Uruguay, que tiene una posición favorable con respecto al proyecto de ley impulsado por el diputado Pasquet,
vinculado a legalizar la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Lo vemos. Nosotros festejamos que la ley de cuidados paliativos haya sido aprobada porque creemos que es importante para que todos los uruguayos y las uruguayas tengan esa garantía al final de su vida de estar cuidados y acompañados, porque además creemos que cuidados paliativos y eutanasia no son dos opciones contrapuestas, sino que se complementan. Es decir, no es suficiente con tener cuidados paliativos para poder tener el final de la vida que deseamos, porque hay sufrimientos que humanamente todavía no podemos aliviar y ignorar a esas personas es hacerles un gran daño. Nosotros creemos que la dignidad y la libertad de las personas llegan hasta el último momento y por lo tanto, si en el caso excepcional de una enfermedad terminal que no puede ser aliviada de otra manera, que está causando sufrimiento a una persona que libremente decide que no quiere seguir sufriendo, en esos casos la eutanasia debería ser legal en Uruguay. Sabemos que hay muchas garantías que hay que tener en cuenta y hay muchos procesos y muchas voces para escuchar, pero creemos que para la libertad de los individuos, para respetarlos cuando explican que la situación en la que están es demasiado dura, la eutanasia debería ser legal. Sobre el cierre, doctora, para volver a ponerle contexto a la conversación, el proyecto de ley de cuidados paliativos define justamente la aplicación de los cuidados paliativos, leo textualmente el artículo primero, un fragmento simplemente, para las personas que padecen enfermedades graves, progresivas y o avanzadas, con escasa o nula respuesta a tratamientos específicos que presentan múltiples síntomas severos, cambiantes en el tiempo, que impactan en la autonomía y en la calidad de vida por la carga sintomática o psicológica, discapacidad o dependencia que generan y limitan su pronóstico vital. En la situación de la eutanasia, simplificando, lo decía recién Salgueiro, se habla de situaciones terminales. ¿Usted entiende que si se delimita bien lo uno de lo otro, hay posibilidad de un proyecto de ley como el que recién Salgueiro mencionaba? ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, nosotros como sociedad queremos aclarar que nunca entramos en debate con eutanasia sí, eutanasia no. Lo que nosotros encontramos como muy delicado el proyecto que presentó el doctor Ope Pasqué, porque no está pensado desde el derecho del paciente, la garantía al paciente de que esté bien cuidado y tratado, porque nadie es libre de decidir estas cosas cuando está sufriendo. Entonces, lo que no queremos es que se cometan errores. Entonces, los cuidados paliativos no hacen eutanasia en ninguna parte del mundo, ni siquiera donde se ha legalizado la eutanasia. Entonces nosotros queremos dejar bien claro lo que son los cuidados paliativos, lo que es nuestra especialización, a qué se dedica. Y nosotros nos dedicamos a cuidar al paciente, ¿sí? A acompañarlo, a cuidar en todos los aspectos, espiritual, social y a la familia, ¿no? Y es cierto, ella mencionaba que hay sufrimientos que no podemos aliviar, hay sufrimientos, pero a veces hay sufrimientos que los dejamos llegar así, a ese estadio, porque no hicimos nada antes. ¿Y qué pasa en los casos en los que sí se hicieron cosas antes y aún así se llega a la situación terminal? La mayoría de los que acceden a los cuidados paliativos dejan de pensar en adelantar la muerte, ¿sí? Porque se trata de darle sentido a lo que queda de vida, que tenga un proyecto, ¿sí? Y eso, o sea, no hay peor sufrimiento que el que no tiene sentido. Entonces, aliviar los síntomas de la manera, digamos, adecuada a los síntomas que tiene el paciente, no de cualquier manera, no con cualquier medicación, no sedarlo por sedarlo, sino correctamente hablado con el paciente, se lo puede sedar cuando tiene síntomas que no se pueden tratar, que no se pueden cambiar y el paciente se está muriendo de su enfermedad. Esa es la diferencia. No es la intención matar para quitar el sufrimiento. Pero nosotros no nos metemos con ese tema, creo que ese es otro debate. Nosotros lo único que queremos es que las cosas sean pensadas desde la garantía para el paciente.
La última pregunta al respecto de eso. En el proyecto de Pasqué se hace hincapié en los primeros artículos en que la voluntad debe surgir de la persona involucrada. Claro, sí. Inclusive después se establece, por ejemplo, en el segundo artículo, que además del médico tratante debe haber una segunda opinión médica y también se dispone la presencia de personas, de testigos, cuando efectivamente eso quede documentado, y hay, no me quiero meter en el lado fino, una serie de disposiciones digamos, sí, de propuestas que tienen que ver con dar ciertas garantías en términos de que no haya dependencia entre los médicos, entre las personas y quien está sufriendo, en fin, para evitar intereses que puedan interponerse en la voluntad de la persona. Esas disposiciones, o eso que se aconseja, o que dice, mejor dicho, la redacción, ¿no es suficiente en términos de garantía? El tema es que el primer artículo habla de que no será penalizado el médico que comete eutanasia. O sea, es un proyecto para despenalizar, no es un proyecto para, digamos, regular eutanasia. Entonces, son dos cosas diferentes. ¿Se podría regular sin establecer una despenalización? Yo creo que eso viene después, porque, digamos, tenemos que discutir muchas cosas antes. Por ejemplo, y con esto terminamos. Por ejemplo, ¿por qué solo al médico? ¿No? Esto no compete solo a la sociedad médica. Creo que tenemos que hablar muchas cosas antes. Usted habla de que no se cargue solo la responsabilidad, o en todo caso, que no haya responsabilidad en la figura médica. Claro, porque no. Eso, lo que pide el artículo es eso, que no haya responsabilidad en la persona médica. Pero no hay garantías para que el paciente realmente tenga un sufrimiento y que esté pidiendo eso realmente libre, sin coacción, sin sentirse una carga, ¿verdad? Sin claudicación familiar, que lo haga sentirse una carga y muchas otras cosas. Habrá casos y casos. Doctora Rita Rufo, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos, gracias por la visita en Otro Orden. Gracias a ti por invitarme. Hacemos una tanda bien breve y venimos con Cristina Lustenberg, diputada del Frente Amplio, para hablar fundamentalmente de cuidados paliativos, pero tener también una mirada con respecto al tema de la eutanasia. No se vayan. Segundo bloque, seguimos hablando de cuidados paliativos y vamos a abordar la temática con una de las diputadas frente amplistas que conformaron esa mayoría que en la Comisión de Salud y Asistencia Social de la Cámara de Representantes aprobó una redacción que ahora pasará al plenario de la misma Cámara. Hablo de Cristina Lustenberg, a quien ya estamos recibiendo. Cristina, buenas noches. Buenas noches a ti y a todo el equipo periodístico. ¿Qué fortaleza tiene? Y hablo de fortaleza porque fuiste parte de quienes conformaron la mayoría que aprobó ese proyecto. ¿Qué fortalezas tiene entonces el proyecto de ley así tal cual está redactado? Bueno, este proyecto de ley, Martín, yo creo que es, como decía la doctora Rita Rufo, tomó mucho. Nosotros fuimos votantes como bancada del Frente Amplio y como integrantes de la bancada del Frente Amplio de la Comisión de Salud, en conjunto con la diputada Lucía Echeverri, también con el diputado Luis Galo, y varios diputados frente amplistas del proyecto inicial, que fue elaborado por la Sociedad de Medicina y Cuidados Paliativos. Pero hoy entendimos, a lo largo de una larga discusión, porque estos son de los temas que requieren una discusión, consultar a los expertos, consultar a quienes tienen la especialidad, consultar a la sociedad civil, verlo recorrido por el país, son los temas que verdaderamente deberían estar en el debate en estas instancias y compartirlas con la ciudadanía, pero este proyecto de ley realmente es un proyecto que lo que hace es, tomado en el proyecto anterior, es mucho más concreto, fortalece el acceso a los cuidados paliativos de forma universal, que tienen que ser garantizados por todos los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud. Como tú decías y yo te escuchaba al inicio, el Uruguay tiene una trayectoria vinculada a la implementación y el acceso a los cuidados paliativos. En el 2013 en el país se crea el programa de cuidados paliativos,
cuando a mí me tocó ser subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, dentro de los problemas identificados que el Uruguay tenía más graves y a fortalecer, estaba el acceso a los cuidados paliativos. Fíjense que del año 2011 nosotros pasamos de un 11% de la población a acceso a los cuidados paliativos, al año 2016 a un 41%, cifra que se mantiene, un 32% solamente de la población accede a la población de la población pediátrica. ¿Cómo se calcula ese acceso? ¿Es en función del prestador de salud al que pertenece? Esto es el total. ¿O es la gente que lo ha usado en algún momento? Es la gente que lo ha usado. No, hay una encuesta. Miren, esto, si algo se han hecho en este proceso, es estudios muy serios. Desde el 2013 en adelante que se crea dentro del Ministerio de Salud Pública el programa de cuidados paliativos. Después, como yo te decía, en Objetivos Sanitarios Nacionales hizo una encuesta en el año 2016 donde demostró eso que la doctora Rita Rufo decía, que pese al aumento de la cobertura, y acá lo tenemos todo documentado porque realmente ha sido en esa instancia la doctora Gabriela Pires, que desde el Hospital Maciel ha sido pionera junto a un equipo interdisciplinario, porque si bien tiene esta disciplina, es que se trabaja de forma interdisciplinar, donde son los médicos, donde son licenciadas y auxiliares de enfermería, licenciados en trabajo social, en psicología, administrativos, requiere de equipos. Cuando uno ve esto, la población que en el 2011 era el 18% de la población y pasamos a un 43%, esta era encuesta del año 2016, y cuando veíamos la disparidad que había, porque ya había leyes que garantizaban, la ley de la propia creación del Sistema Nacional Integrado de Salud ya preveía el acceso y también está en lo que se llama el PIAS, lo que garantiza las prestaciones dentro del sistema de salud, también está en la ley, como tú mencionaste, de derechos de los usuarios, y fue aumentando progresivamente, pero había una disparidad entre que no todos los prestadores tenían implementados los equipos para dar atención al paciente y a la familia. Claro. Porque esto es otra cosa, y también el proyecto de ley que nosotros hace énfasis, que es a los pacientes y también a todo el equipo, a la familia. ¿Y por qué la familia los precisa para entender ese concepto? Y la familia, imagínense que son pacientes, son usuarios del sistema de salud que están pasando tanto en la población adulta como en la pediátrica, situaciones de enfermedades terminales, enfermedades vinculadas a mucho dolor. Por eso también la Sociedad de Cuidados Paliativos ha sido a lo largo de todos estos años, ha capacitado equipos a lo largo y ancho del país y con el programa del Ministerio de Salud Pública y con diferentes instituciones, porque hay que saber mucho el uso del manejo de la analgesia del dolor. El Uruguay tenía un bajo uso de lo que se llaman los opiáceos, la morfina, que es un fármaco clave para la analgesia del dolor, pero hay muchos factores que son emocionales, que es ver a un paciente sufrir, en una paciente que puede ser una insuficiencia cardíaca crónica, puede ser una esclerosis lateral amiotrófica, pueden ser enfermedades pulmonares obstructivas crónicas en etapa de muchas enfermedades oncológicas que requieren que la familia sea acompañada en ese proceso. Entonces, si bien ha habido avances, todavía es insuficiente, habiendo una disparidad entre prestadores públicos y privados. ¿En favor de cuáles? ¿Dónde se veía más la carencia en todo caso? La carencia en la Administración de Servicios de Salud del Estado, que mejoró a nivel público, también en otros prestadores, porque esto involucra, y por eso también la ley, que nosotros decimos, toma mucho de la ley inicial, pero corrige y le da una técnica legislativa. Cuando uno legisla, tiene que tomar un problema que hay en el país, ¿no? Esa es la responsabilidad por la cual la ciudadanía nos elige a los legisladores, para legislar dando respuesta a problemas que hay en el país. Entonces, cuando nosotros tomamos el proyecto original, que fue redactado con muy buena intencionalidad por parte de la sociedad, como yo decía, de cuidados paliativos, reflejando un problema que había en el país, porque también en el año 2019, el ministro anterior, el ministro Basso, en el gobierno anterior, hizo una ordenanza donde se obligaba a los prestadores de salud a conformar equipos que destinen horas, porque no solamente a veces hay instituciones que tienen equipos de muy pocos integrantes o son horas que no son remuneradas, y eso también influye mucho en la calidad y en el acceso, y por eso la ley lo que hace es, para hacerte clara, retoma el proyecto original,
pero le da un marco legislativo donde desde el punto de vista de las responsabilidades del ámbito legislativo da garantías para que el Sistema Nacional Integrado de Salud y el Ministerio de Salud Pública, que tiene la competencia de ejecutar en el marco de las competencias que tiene el Poder Ejecutivo, garantice a la ciudadanía que el 100% de los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud, los pacientes que estén pasando por una situación de una enfermedad crónica, con dolor, una enfermedad crónica terminal, tengan garantizado el acceso por parte de todas las instituciones. ¿Por qué se quitó, ya que estamos hablando de la técnica legislativa, el capítulo vinculado al final de la vida que la Sociedad de Médicos de Cuidados Paliativos defendía y que también defendían algunos legisladores y legisladoras de los partidos que quedaron en minoría? Sí, nosotros esto es un proyecto que por suerte fue discutido, trabajado, como tú verás, hemos tenido asesoramiento de abogados, de las sociedades científicas, de bastantes disciplinas, de lo que hay la normativa en el mundo internacional y lo que se ha hecho en el Uruguay, pero entendíamos que ese capítulo podía interferir con lo que tiene que ser la discusión del acceso a una muerte digna. Entonces nosotros desde ahí entendimos que el proyecto tiene, todos los proyectos legislativos deben tener una finalidad, una técnica, porque después hay otras de las cosas que van en la reglamentación. Entonces, ahí los términos a usar podían interferir en lo que se llama, hoy estamos en discusión con la eutanasia, pero nosotros hemos trabajado mucho con el colectivo de la sociedad civil, con MADU y Empatía, en lo que es el acompañamiento a una muerte digna como un derecho. Entonces pensamos que ese capítulo va a estar garantizado en algunos aspectos en la reglamentación, pero no eran de acuerdo a una ley desde la normativa legislativa. Concretamente, la interferencia, ¿en qué podía manifestarse? Y la interferencia en algunas definiciones con respecto, fíjate que estos son cuestiones filosóficas y quienes legislamos, si bien cada uno tiene una creencia ideológica, personal, cuando uno legisla para toda la ciudadanía. Y nosotros entendíamos que acá había unos términos que los podemos buscar específicamente en lo que era la ley inicial, que podía confundir, interferir e inhabilitar con una discusión que también tiene que ser muy profunda. Discutir la eutanasia, el acompañamiento a la muerte digna, es de los temas que deben tener mucha discusión con la ciudadanía. Hoy el Uruguay ha hecho encuestas y por eso está bien lo que decía la doctora Rita Ruffo. Yo creo que muchos médicos que trabajan y equipos vinculados a los cuidados paliativos saben diferenciar realmente cuál es la definición y el alcance de los cuidados paliativos y qué define la eutanasia. Y por eso, a veces instaurar una contradicción entre contraponer los cuidados paliativos que tienen que ser garantizados en el 100% de los prestadores y las personas que elijan, no deben contraponerse contra un derecho que deben tener. Fíjense que en el mundo hace muchos años la legislatura moderna viene legislando para las personas que así lo decidan. El proyecto del diputado Ope Pasquet, nosotros, como tú decías, en este proyecto que pensamos que es más garantista, que es más adecuado a la normativa legislativa, que va a dar lugar a que en la reglamentación estén contempladas otras variables, no inhabilita la otra discusión, que es el proyecto que puso en marzo del año 2020 el diputado por el Partido Colorado Ope Pasquet, que nosotros también, como bancada del Frente Amplio, todavía sin una posición unánime, porque como yo te decía, esto atraviesa a todos los partidos políticos, tiene que haber un gran compromiso con la ciudadanía de escuchar todas las sensibilidades y ver también, esto es muy importante, que nosotros en el Uruguay discutamos el tema de la eutanasia. Ahora, yendo a y de la punto, muerte digna. Yendo al punto de la eutanasia justamente, hay muchas puntas para abordar, sí. Por supuesto. En la entrevista anterior, la doctora Ruffo habló de, digamos, la situación de las personas que están, supongamos, en una situación terminal justamente, con respecto a hasta qué punto manifiestan su voluntad o, por qué no, la voluntad de otras personas que las rodean. Allí puede haber un elemento de culpa, de sentirse una carga.
y ponía en duda que el proyecto de ley, de alguna manera, el de Pasquet, el de eutanasia y suicidio médicamente asistido, brindará garantías de que eso no ocurriera. Bueno, ¿Qué piensa al respecto? Yo pienso al respecto que el proyecto del diputado Pepe Pasquet, que acompañamos también desde el inicio, es un proyecto que está muy restringido solamente a la despenalización por parte de los médicos de acompañar la decisión de la eutanasia. Nosotros hemos conformado entre la bancada del Frente Amplio un equipo de legisladores que conformamos. La Comisión de Salud asesora al cuerpo legislativo. Este proyecto que nosotros votamos con la diputada Nivia Reich por parte del Partido Colorado, la diputada del Frente Amplio Lucía Echeverri y yo, por mayoría, en una comisión de 5 integrantes, va a ir a discusión en el Pleno y ahí también se puede modificar o veremos qué consenso logramos. Y yo creo que en el sistema político el cuidado y el acceso a los cuidados paliativos, estamos de acuerdo todos, puede haber algunas diferencias. ¿Y con eutanasia? Con eutanasia es más complicado el tema. Usted recién cuestionó lo de despenalización. Porque nosotros creemos que la eutanasia debe tener una mirada mucho más integral, no solamente vinculada y no solamente mirada desde la despenalización del cuerpo médico, como prevé también y está en el artículo 46 del Código de Ética Médica. La doctora Rufo nos hizo un comentario similar con respecto a ese punto. Nosotros entendemos y la escuchamos con atención y por eso es que yo digo que las personas que más formación tienen en este tema y que en el centro ponen a las personas, en el centro ponen a los derechos, realmente somos los que podemos llegar a tener este grado de consenso como tuvimos ahora con la doctora Rita Rufo, de decir que si bien podemos tener algunas miradas diferentes, sabemos que no es lo mismo los cuidados paliativos que la eutanasia, pero el proyecto del diputado Pepe Pasquet, que hemos conversado muchísimo con él, hemos conversado mucho con el diputado Iván Posada, del Partido Independiente, nuestra opinión como bancada del Frente Amplio, de los legisladores y asesores que estamos trabajando en el tema, debería ser más integral desde la mirada del derecho de los pacientes y no solo desde la despenalización por parte de liberar a el médico, la médica, que participe de un acto vinculado a la eutanasia. Bien. Nosotros tenemos que los pacientes y el Estado uruguayo, el Estado uruguayo es un Estado que tiene el Estado de Derecho garantizado en toda su estructura, es un Estado laico, donde están dadas las condiciones, como se pueden prever que en una ley elaborada desde ese lugar, cuando las enfermedades son irreversibles, cuando son incurables, cuando no solamente están vinculadas a la analgesia del dolor, las personas con varias opiniones durante el equipo de salud, con su decisión en acuerdo con la familia, uno escucha el testimonio de Florencia Salgueiro y de su familia, escucha el testimonio de la familia Sureda cuando el primer paciente, Fernando Sureda, sí, que está en la expresión de motivos del proyecto del diputado Pepe Pasquet, pero tenía esclerosis lateral amiotrófica. Exactamente, que es una enfermedad, ustedes saben, que realmente lleva a un estado muy invalidante, en un estado que él accedió, y no todos los pacientes. Es verdad lo que dice la doctora Rita Rufo, y por eso esto tiene muchas aristas, porque la gente se tiene que apoderar del derecho de que su prestador de salud le tiene que garantizar el acceso a los equipos de cuidados paliativos, pero también las personas tienen el derecho, cuando tengan esa decisión, que como mismo tenemos el acceso a una vida digna, sí, deberíamos tener garantizado. Cuando lo deciden las personas desde la libertad individual y en el acuerdo y con un Estado que es garante de derechos, también los Países Bajos, Bélgica, que es un país muy católico, ha aprobado la eutanasia. Va a estar garantizada como una vida digna, una muerte digna, quiso decir. Una muerte digna. Y desde ahí es que nosotros estamos, bueno, trabajando, pero nos alegra mucho porque estos temas se discuten así. Se discuten seriamente, se discuten cuando los políticos nos podemos poner de acuerdo en un problema que la ciudadanía lo siente, y esperemos que el Uruguay pueda avanzar y tener una legislatura que sea garantista, pero más moderna y que piense siempre en la libertad de las personas. Gracias, diputada, por la visita en Otro Orden. Gracias a ustedes. Buenas noches. Hacemos una breve tanda y viene Julieta Núñez Tomás para abordar otro tema de la agenda de estos días, situaciones de corrupción policial que han generado denuncias concretas y cuestionamientos también a la política de seguridad en un sentido más amplio. Ya venimos.
Bloque 3, ¿qué está pasando a nivel de la policía en todo el país? ¿Qué está pasando con la remoción de jefes de policía a nivel departamental? ¿Qué está pasando con la política de seguridad, con las denuncias de casos de corrupción? Eso lo aborda a continuación Julieta Núñez Tomás en su informe de la jornada. Bienvenida, Juli. ¿Cómo estás, Martín? Dije muchas veces qué está pasando. Bueno, no seré muy original. ¿Qué está pasando en definitiva? Bueno, lo que está pasando es que han surgido varias voces de distintos lugares que lo que hacen de alguna manera es cuestionar la conducción política del Ministerio del Interior y algunas decisiones que ha tomado en cuanto a los jerarcas que ha elegido. Y bueno, para entrar un poco más en tema, como muchas veces lo hemos hecho, preparamos un informe que explica un poco la situación global. Si te parece, lo podemos ver. Vamos a compartir ese informe que tiene mucho de resumen. La Policía Nacional está siendo cuestionada por varios actores a raíz de casos de corrupción, remociones, renuncias y procesamientos que sucedieron en los últimos meses en varios departamentos del país. Según publicó La Diaria, 14 de los 19 jefes de policía departamentales nombrados por el gobierno de coalición estaban retirados al momento de asumir. Voces de la oposición manifiestan que esto provocó la interrupción de un proceso de renovación que habían comenzado los gobiernos frenteamplistas que apuntaba al recambio generacional y al saneamiento institucional. El Sindicato de Policía de Maldonado publicó recientemente un comunicado denunciando que la Policía Nacional está atravesando una grave crisis de autoridad que, a su entender, ha generado constantes cambios de jefes de policía. En el comunicado piden la remoción del actual director nacional de policía, Diego Fernández, por entender que ha fracasado de forma inexcusable y que ha demostrado ser improvisado por haber estado varios años fuera de la institución. Para finalizar, desde el Sindicato Policial de Maldonado expresaron que la policía debe estar dirigida por nuevas generaciones de policías y no por retirados nostálgicos que han reinstalado las viejas prácticas y costumbres que tanto daño han hecho. Este comunicado se conoce días después de que renunciara José Adán Olivera, ex jefe de policía de Cerro Largo, que se encuentra investigado por hechos relacionados al contrabando. Esta es la octava sustitución en las jefaturas departamentales de policía en lo que va del nuevo gobierno. 8 sustituciones en 1 año y medio, redondeando a nivel de jefaturas departamentales y en particular una visión muy crítica del Sindicato Policial de Maldonado. Exactamente. De hecho, estamos en contacto con Julio Pereira, que es directivo de este sindicato y también es abogado. Julio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar. Te queríamos consultar, ahí estábamos escuchando en el informe algunos pedacitos de este comunicado que ustedes compartieron. Lo que te queríamos consultar es cuáles son estas prácticas, viejas prácticas y costumbres que se han reinstalado y que ustedes observan y critican en este comunicado. Bien, nosotros estamos viendo con preocupación las cuestiones que se vienen dando en la institución policial. Entendemos que deben haber cambios, apostar a las nuevas generaciones de oficiales para llevar adelante la seguridad pública, con otra forma de ver las cosas, con otro tipo de forma de trabajo, y no con gente que se retiró de la policía hace más de 15 años, que no está en la institución policial, que tiene otra formación, dentro de esa formación muy militarizada, porque ellos cuando egresaron de la Escuela Nacional de Policía estábamos en dictadura. Entonces se acostumbraron a esa militarización de la policía. En otro sentido, bueno, llevaron algunas prácticas que nosotros entendemos que no se ajustan hoy en día, como a veces un maltrato, si se puede decir, entre los funcionarios en la formación. Se aprobó un código de ética en el 2016 para terminar con esas cosas y bueno, hoy en día no se está llevando a la práctica el mismo y por el temor también que tienen los funcionarios de denunciar. Si denuncian, tienen que concurrir a Montevideo a ratificar la denuncia ante asuntos internos. A veces asuntos internos forma un expediente y por la falta de funcionarios lo deriva a la misma jefatura, la cual es denunciada, para que realicen las investigaciones. En algunos otros casos tenemos denuncia de acoso sexual, acoso laboral, donde parte de estas generaciones antiguas, como decimos, nostálgicos, dentro de esa hermandad que tienen, porque son compañeros de muchos años en la institución policial, porque cursaron toda la Escuela Nacional de Policía, muchos de ellos compañeros de tanda, como se le dicen, y después se encuentran en distintas jefaturas,
y algunos cuando son denunciados por otros policías del personal subalterno por distintas cuestiones, como decimos en este caso hay algunas denuncias de acoso sexual, las han, como se dice, dormido en la jerga policial, y cuando las mandan para Montevideo, estos funcionarios a veces denunciados terminan pasando a retiro y no le cabe una sanción a nivel policial porque ya están en otra situación. Eso tenemos un caso ahora de una compañera que desde el 2019 también denunció a un alto jerarca que integraba el comando de esta jefatura de Policía Maldonado. Nosotros desde Maldonado estamos muy preocupados por lo que se viene dando últimamente, la formalización y hace unos días la condena del ex coordinador, que es el número 3 en esta jefatura, el cual ya tenía antecedentes penales desde el 2003, y el Ministerio del Interior no hizo nada, simplemente una sanción en ese momento. Continuó la carrera y llegó al grado a uno de los grados más importantes dentro de una jefatura. Con el conocimiento, por eso pedíamos también la remoción del jefe de policía de Maldonado, con el conocimiento del jefe de policía, que es una persona que hizo toda la carrera acá, más de 30 años en la institución policial en Maldonado, estuvo en varias seccionales, en la dirección de investigación, en la dirección de narcóticos, y bueno, en la anterior administración estuvo como subjefe y ahora es el jefe actual. Por tanto, conoce bien a toda esta gente y no se pronunció en contra cuando se lo propusieron como coordinador, como número 3, sabiendo de los antecedentes que tenía. Por otra parte, hay otras cuestiones también. Se nombraron algunos jefes de zona, los nombró él como jefe de zona, los cuales fueron denunciados por nuestro sindicato por entender que no estaban cumpliendo con el artículo 37 de la Ley Orgánica Policial, el cual prohíbe a los policías realizar tareas de seguridad y vigilancia fuera del ámbito del Ministerio del Interior. Entendemos, y hay muchos policías acá que lo saben, que estos 2 de los 4 que se habían nombrado por parte del actual jefe aparentemente realizaban ese servicio en un importante hotel de Punta del Este. Como consecuencia de esa denuncia, uno de ellos pasó a retiro y se inició la investigación administrativa, y a su vez entendemos que también debe haber cambios a nivel de direcciones, porque justamente la persona que debe investigar es un director en actividad, comisario mayor en actividad, encargado de la dirección de fiscalización de empresas privadas de seguridad. Como lo decimos, muy posible que sea compañero de tanda, muy allegado a los denunciados, en este caso, que también son comisarios mayores. Por tanto, este hombre que pasó a retiro hace poquito, entendemos que se filtró la información cuando se realizó la denuncia a Montevideo. Bien. Bien. Muchísimas gracias, Julio, por tu participación. De verdad, es muy importante todas estas cosas que estás mencionando y las vamos a seguir compartiendo en lo que nos queda del informe. Gracias por estar. Gracias a ustedes. Bueno, era comunicado, sabíamos que existía un comunicado del Sindicato Policial de Maldonado. Ahora, este dirigente sindical desde Maldonado habló de más cuestiones. Pienso en ese concepto de camaradería que muchas veces tapa cualquier posibilidad de hacer denuncia en algo tan delicado como el funcionamiento de la policía. ¿Qué repercusiones generó esto a nivel de las autoridades? Bueno, lo decía recién Julio, ¿no? Ellos están pidiendo cambios, sienten que deben hacerse cambios. Sin embargo, Luis Alberto Heber, el ministro del Interior, habló hace pocos días y dijo que él tenía respaldo absoluto con el director nacional de policía, Diego Fernández, que tiene experiencia y que es, de alguna manera, él lo nombraba como el responsable del éxito de las cifras de delitos que estamos viviendo hoy en día, que están desde el Ministerio del Interior comunicando. Y esto se da en un contexto aparte de cambios en términos de lo que la policía puede hacer, porque, bueno, hace no mucho tiempo entró en vigencia la Ley de Urgente Consideración, por ejemplo.
Exactamente, sí, se habló mucho en realidad en este nuevo gobierno del respaldo a la policía, pero lo que algunas voces decían es que este respaldo no puede ser falta de control, no se puede dejar de controlar a la policía. Obviamente que algunos policías reciben estas medidas, estas nuevas medidas como algo positivo para su labor, pero cuando estamos hablando de que hay muchos policías, incluso en cargos altos, que están relacionados con temas de corrupción y otras cuestiones, bueno, que por ejemplo Julio mencionaba, cuando se les quita un poco el control, bueno, esto puede llegar a ser bastante peligroso y esto era lo que se denunciaba de alguna manera, algunas voces incluso de la oposición. Tuvimos un pantallazo de Maldonado. ¿Qué otras situaciones de estas que han sido denunciadas, en algunos casos ya con actuación de la justicia, que se han dado en distintos lugares del país, podemos mencionar a modo de ejemplo? Bueno, creo que hubo una que fue la que puso todo este tema en discusión y que lo elevó a estado público, que es la renuncia de quien era jefe de policía de Cerro Largo, José Adán Olivera. Él renuncia en una reunión que tiene con Luis Alberto Heber aquí en Montevideo, luego de que se conocieran algunos hechos relacionados al contrabando en Cerro Largo. Lo que sucedió fue que el 28 de octubre un camión venía desde afuera, cruzó las fronteras con implementos materiales para el Estadio Municipal de Cerro Largo. Este camión transportaba a un funcionario policial y a un funcionario de la OCE. Este funcionario policial es mano derecha de José Olivera, el que estábamos hablando que era jefe de policía y que renunció. Y además se lo vincula también fuertemente, este fue un caso que hizo público el periodista Gabriel Pereira, se lo vincula fuertemente al intendente de Cerro Largo, a José Yurramendi, porque Olivera, el jefe de policía, el ex jefe de policía de Cerro Largo, trabajó y estuvo junto con Yurramendi en la campaña política que él hizo como candidato a la intendencia, y porque además, según publicó El Observador, el otro funcionario que iba en el camión, este funcionario de OCE, también trabaja en una ONG que está en contacto con la intendencia y fue parte del trabajo de la candidatura de Yurramendi, ¿no? Esto Gabriel Pereira lo decía hoy en BTV como un proceso de partidización de la policía que lleva a que estos hayan cargos que vuelven, ¿no? De alguna manera, esto lo hablaba el sindicato policial de Maldonado, y que se colocan a partir de contactos con partidos políticos y partidos políticos que están en el poder en términos departamentales, ¿no? En el poder municipal del interior. Quedándonos en Cerro Largo, era la primera vez que el ex jefe de policía Olivera ocupaba lugares en la prensa, en los medios de comunicación, digamos, producto de situaciones cuestionadas? No, no lo era, porque hay una denuncia del año pasado que hizo un subcomisario de Cerro Largo que lo denunciaba a él y a otros policías por policías corruptos, supuestamente corruptos, por estar en connivencia con narcotraficantes, con empresarios que compraban el silencio de altos oficiales, con contrabando de autos, de droga desde las fronteras y un largo etcétera. Este subcomisario además también denunció, incluye en su denuncia a una fiscal de Cerro Largo que, según él decía, que había todo como un mapa de cómo se iba moviendo esta cuestión policial asociada, según esta denuncia, a la corrupción, que involucraba a la Fiscalía también, que por ejemplo no tomaba declaraciones o que no procedía en determinados casos, y que cuando este subcomisario denunció esto, y se lo denunció primero a la fiscal de Cerro Largo, Betina Ramos, esta funcionaria no hizo nada para tratar de sacar de esos circuitos a quienes él denunciaba como policías corruptos. Y de hecho este funcionario además fue apartado de su cargo por 3 meses con medio sueldo, se le retiró el arma también, y él decía hoy, cuando hablamos con él desde la producción de En Otro Orden, que esta fue una medida que se tomó a partir de una acción concreta que él realizó, que fue, él la vio como una medida súper exagerada porque otros policías que han hecho cosas similares no tuvieron este tipo de sanción. Entonces, él lo toma como una persecución por las denuncias que hizo. ¿Y qué dice el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, el SIFPOM, que tiene, lógicamente, por un tema de número de gente sindicalizada, mayor peso, inclusive a la interna del propio PIT-CNT, según se definió en el último Congreso, de esta cuestión vinculada a las eventuales persecuciones a las personas que dicen lo que entienden está pasando que no debería ocurrir? Bueno, el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo en realidad lo que hizo públicamente fue pedir una línea directa con la Fiscalía para poder hacer estas denuncias de corrupción
de corrupción adentro de la policía, es decir, policías que denuncian policías que muchas veces, y lo decía Julio también, son policías que están en cargos más altos que ellos, y poder salir entonces de la órbita de asuntos internos que, según decían desde este sindicato, pasa a ser juez y parte cuando se hacen las denuncias por allí. Pero en este caso también Heber respaldó, y de hecho sobre esto se le consultó públicamente, y él también, una vez más, respalda asuntos internos y dice que están trabajando bien y que él confía en el trabajo que hacen. Gracias, Juli, por el informe de hoy. Muchas gracias a vos. Y llega con el final del informe de Julieta el final del programa de hoy de En Otro Orden, que el miércoles que viene, puntualmente a las 9, estará otra vez, o sea, pasado mañana estará otra vez en la pantalla de TV Ciudad, en semana especial, lo reiteramos, lo dijimos el miércoles pasado, porque tendremos 3 programas, no 2, como sucede habitualmente, ya que después del miércoles estaremos el jueves. Pero primero, miércoles a las 9 en punto. Les esperamos, que pasen bien.